días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de este miércoles. Hoy es miércoles 19 de noviembre del 2025. ¿Y qué crees? Es Día del Hombre. Aquí dice Día del Hombre. Ok, entonces saludos, felicitaciones, un abrazo cordial a todos los hombres de la tierra. Y no los machos, los hombres, ya sabes, los que realmente se dignan y demuestran que lo son. Bien, pues hoy es miércoles, hoy es la mitad de la semana, estamos muy contentos de poderte saludar con días semi lluviosos en esta semana, un cambio de clima radical, ya se siente el fresquecito. Ya no hay que prender el aire acondicionado ni los abanicos. Bueno, sí, un poquito porque aquí está medio sofocadito, pero igual con mucho gusto te saludo. Y hoy te quiero platicar de algo, bueno, dependiendo de cómo lo veamos y quién lo describa y en qué momento de su vida describe lo que vamos a llamar sufrimiento. ¿Qué sabemos del sufrimiento? Vamos a tratar de descubrir hoy algunos de los caminos que nos permiten enfrentar el sufrimiento, eliminarlo. Bueno, pues no te puedo garantizar mucho porque pues tal vez no se pueda del todo, pero sí es importante que lleguemos a la conclusión, digámoslo de alguna forma, de que aquí se puede enfrentar el sufrimiento con mucho vigor, con mucha disciplina, y vamos a ver todas esas cosas que terminamos haciéndonos a nosotros mismos, que provocan sufrimiento y que creemos que sufrimos porque alguien nos lo ordena o algo o una fuerza divina quiere que suframos. No. Vamos a ver cómo, lamentablemente, somos nosotros los que hacemos ciertas cosas que evidentemente nos impiden disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra existencia, para llamarle de una manera romántica, filosófica, y sobre todo lo que significa ser el ser, o sea, que significa que seamos seres humanos. Bien, pues prepárate porque hoy vamos a platicar muy seriamente acerca de lo que deberíamos de saber del sufrimiento, de cómo enfrentarlo y por qué sufrimos. Bueno, ¿por qué sufrimos? Pues quién sabe, porque cada quien sufrirá por lo que necesite sufrir, por lo que quiere sufrir y sobre todo cuando sabemos que el sufrimiento es una experiencia de dolor físico o angustia emocional, porque también se sufre de dolor cuando tenemos una herida, cuando nos golpeamos, cuando tenemos un accidente, pues sufrimos dolor. Pero hoy te voy a platicar exclusivamente del dolor emocional que puede ser causado por pérdidas, por problemas sociales, porque se manifiesta como tristeza, como ansiedad, como miedo.
Y sobre todo cuando decimos y aceptamos y reconocemos y creemos que estamos tristes cuando en realidad yo creo que el sufrimiento es algo que sentimos, no es algo que tenemos, ¿no? Ojalá que la diferenciación pueda ser comprendida porque el sufrimiento físico, por ejemplo, se refiere obviamente al dolor corporal, al dolor físico, al dolor de nuestro cuerpo, o a condiciones donde un órgano no recibe suficiente suministro de sangre u oxígeno y entonces se inflama y es cuando todo lo que termine en itis, apendicitis, laringitis, meningitis y egotitis, cuando se inflama el ego, bueno, pues todo duele desde muchas perspectivas. Ahora, el sufrimiento emocional, psicológico, surge evidentemente de experiencias como la pérdida de un ser querido, que es muy lamentable. Yo recuerdo haber platicado contigo aquí en el programa que hace muchos, muchos años yo leía en alguna revista inglesa o de origen inglés, pero también en español, que enlistaban los motivos por los cuales las personas sufrían de estrés y de sufrimiento, obviamente. Y sabes, el primer lugar de esa lista hace muchos años era el divorcio. Y el segundo lugar de esa lista con motivo de sufrimiento era la pérdida de un ser querido. Mm, no sé si esto ha cambiado, pero problemas laborales, frustración, el abandono, el rompimiento sentimental, la separación, el divorcio, son para muchos motivos de muchísimo sufrimiento que se manifiesta como angustia, como tristeza, como ansiedad, como miedo, muchas veces como insomnio, otras tantas veces como pánico. En fin, el sufrimiento tiene muchas maneras de estar presente porque en primer lugar pues no identificamos, cuando menos no me ha tocado conocer personas que identifiquen plena y objetivamente los motivos que tienen para sufrir. A lo mejor en un momento dado hasta lo eligen, ¿no? Yo elijo sufrir. ¿Por qué? Porque pues es más cómodo que todo mundo te considere, tenga consideración de ti, se compadezca de ti, victimizarse, tener lástima por alguien o que te tengan lástima. Bueno, pues son motivos que las personas tenemos para sufrir. Ahora, las enfermedades, tanto físicas como mentales, son motivo de sufrimiento tanto para uno como para las personas que nos rodean en un momento dado. Los problemas interpersonales, las rupturas amorosas, ya lo decíamos, los conflictos, la pérdida de un ser querido, incluso la enfermedad de alguien que cercano de la familia pues está sufriendo, y muchas veces consideramos como oportuno, moralmente recomendable, políticamente correcto el hecho de que como una especie de super empatía tengamos que sufrir cuando una persona sufre. No es eso la empatía, pero en fin, no es el tema de hoy, pero no es eso la empatía de tener que sufrir cuando una persona sufre, y como que no se trata de sufrir con la persona, sino comprender el sufrimiento de la persona. Y otras veces sufrimos porque pues no tenemos dinero, dificultades económicas, dificultades laborales, frustraciones en el trabajo, desmotivación, despidos, quiebra económica de un negocio, y agrégale que hay como motivo de sufrimiento muy importante, pues factores sociales, factores emocionales que vienen con algún desajuste que de repente no sabemos cómo enfrentar, cuando tenemos altas exigencias impuestas no solamente por uno mismo, sino por el entorno de trabajo,
Recientemente acabo de conocer a una persona que tiene tantas deudas porque las fue acumulando, que sufre muchísimo porque no se le ocurre cómo hacerle para... Claro, yo no soy experto ni lo pretendo, pero se ve como que técnicamente existen soluciones para cuando uno está en un problema de deudas. No sé, te digo, no soy el experto, pero me imagino que siempre vamos a encontrar las alternativas a enfrentar los problemas emocionales en general, trátese de lo que se trate, y que seguramente podemos enfrentarlos con mucho éxito si sabemos cómo. Bueno, esta es otra cosa. Bien, queridos amigos, no tenemos todavía algún comentario en vivo. Yo te encargo que si quieres hacerlo, bueno, pues nos dejes tus comentarios, de preferencia de dónde nos escribes, que nos des tu like, que si te gusta el tema y el programa y esta transmisión, bueno, pues compartirla con los tuyos y así sucesivamente. Al rato vamos a subir completamente el programa a YouTube en nuestro canal de Gilberto Marín para que pues esté también en YouTube, ¿no? Pues hay que estar en todos lados. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, a la hora de tratar de alcanzar la felicidad y por ende dejar de sufrir, porque pues como que a lo mejor no es así, pero déjame pensar que está junto con pegado. Dejamos de sufrir y somos felices. Dejamos de ser felices y empezamos a sufrir. Bueno, yo creo que por ahí va la cosa, pero a la hora de alcanzar la felicidad y el bienestar y todo lo que queremos lograr para sentirnos bien, obviamente, lo más importante, dice el psicólogo Juan Armando Corbin, es no ponerse trabas uno mismo. Y hoy te quiero platicar algunas de las cosas que hacemos, que nos hacemos a nosotros mismos y que definitivamente, bueno, pues los expertos recomiendan eliminar de nuestra vida lo que nos estamos haciendo mal y que nos está produciendo sufrimiento y que de alguna manera no nos damos cuenta. Y la pregunta es, no nos damos cuenta, de veras no nos damos cuenta, somos tan burros como para no darnos cuenta. Bueno, tranquilo, porque hay muchas explicaciones de por qué es probable que no nos demos cuenta que nos estamos haciendo cosas y que evidentemente se convierten y se vuelven como motivos de sufrimiento, que eso es precisamente de lo que muchas personas no entendemos, me voy a incluir porque pues yo también soy persona, y que no entendemos por qué nos sentimos mal. Tampoco pretendo que el programa sea la solución mágica para nunca más en la vida volver a sufrir. No, porque cada quien tendrá alguna razón, algún motivo, alguna causa, alguna explicación razonablemente aceptable para que estoy en un proceso en donde sufro por lo que está pasando, por lo que tienes, por lo que tengo, por lo que tenemos, etcétera, etcétera. Y se convierte como en algo que nos estamos haciendo. ¿Qué te estás haciendo? Bueno, fíjate que
En el deseo de que todo mundo quiere ser feliz y hemos visto un montón de cosas, películas, series, libros, novelas, obras titánicas en donde se pone estoicamente, sobre todo la escuela de los estoicos, Séneca, Marco Aurelio, no sé por qué no pude decir Marco Aurelio, pero sin embargo muchas veces llevamos a cabo conductas, cosas que no nos favorecen o pensamos de una manera que no nos ayuda nada en ese sentido, porque pues hay una serie de cosas, hay una serie de eventos ajenos a nosotros que no podemos controlar y que influyen en cómo nos sentimos y lo que nos hacemos muchas veces, como lo decía don Miguel Ruiz, nos tomamos muy en serio y muy personalmente las cosas que suceden a nuestro alrededor como si nos sucedieran a nosotros. Y yo creo que en ese sentido, muchas veces nosotros mismos parecemos nuestros peores enemigos, aunque se oiga como un cliché, pero en ese sentido, hoy hemos analizado, revisado y preparado una lista de cosas que nos hacemos a nosotros mismos y que pueden afectar negativamente nuestro bienestar. Así que vamos a enumerar algunos de ellos para que tengamos una idea de qué es lo que nos hacemos y que nos producen sufrimiento. En primer lugar, dicen los expertos, obsesionarnos por la felicidad. Ya hemos hablado de esto tú y yo muy seriamente, de cómo todos queremos ser felices, pero sin embargo, cuando nos obsesionamos con la felicidad, cuando creemos que si hacemos esto, si hacemos lo otro, si nos permiten hacer aquello, si nos permiten hacer lo otro, pues vamos a lograr la felicidad, pero finalmente muchas veces nos obsesionamos tanto con la felicidad que logramos todo lo contrario. No sabemos exactamente qué es la felicidad entonces, porque pues si lo pudiéramos decir desde el punto de vista de la filosofía tanto clásica como moderna, bueno, pues la felicidad se encuentra en uno mismo. No hay la menor duda de que tu felicidad se encuentra dentro de ti, la felicidad de tu hermano, la felicidad de tus hijos, la felicidad de tu pareja se encuentra dentro de ellos. Y entonces, quiere decir que si tú deseas ser feliz, no necesitas ni el permiso de nadie, ni obsesionarte con la felicidad a como la hacen los demás, compararte con alguien y decir, no, pues es que esta persona es feliz por esto y esto y esto otro. A lo mejor yo no me lo merezco, y tiene mucho que ver con valorar lo que tenemos, apreciar y querer lo que tenemos, porque muchas veces decimos, oye, ¿por qué no tengo lo que quiero? Bueno, no sé por qué no tienes lo que quieres, pero sí te puedo decir que no quieres lo que tienes. Por eso es que sientes que sufres, que estás incómodo, que crees que no mereces, y así puedes seguir el buen deseo, leer, prepararte, copiar, escuchar consejos, ir a terapia, y todo con el único fin de tener expectativas que muchas veces no son realistas, no son racionales. Tenemos a veces expectativas de que ciertas cosas, ciertas actitudes y ciertas personas nos van a dar la felicidad. Pero mira, dentro de este contexto también nos causa mucho sufrimiento y nos hacemos cosas que nos llevan al sufrimiento, el hecho de ser emocionalmente dependientes. ¿Cómo aprende la gente a no ser dependiente emocionalmente? Fíjate que ciertas cosas que se van presentando en la terapia, en las dinámicas de grupos, en los casos en donde de alguna forma intervenimos como personas, muchas veces dependemos de lo que nos dicen los demás sobre nosotros mismos. Es el caso de los padres a los hijos, es el caso de las parejas, es el caso de cuando sientes que en tu trabajo
no vales mucho porque ganas poco y cosas por el estilo, pero la dependencia emocional, independientemente de cómo sea, es una consecuencia de tener una autoestima baja, es una consecuencia de tener una valía personal muy reducida, y cuando dependemos de otras personas y les otorgamos a ellas el control de nuestra felicidad, pues nos sentimos adictos a su presencia, queremos que estén allí, no viviríamos sin esa persona o sin esas personas. Y es un fenómeno, dice el doctor Corban, que suele ocurrir en algunas relaciones de pareja cuando somos emocionalmente muy dependientes hasta llegar a la codependencia, pero si queremos evitarlo, yo creo que tenemos que pensar muy bien si realmente, y si lo somos, cómo dejar de serlo, si realmente somos emocionalmente dependientes, que es una de las causas de la infelicidad, de el sufrimiento, y que muchas veces lo seguimos haciendo. Entonces, ¿por qué sufres? No, pues es que no puedo vivir sin esta persona. ¿Ya ves lo que te estás haciendo? Bueno, son motivos de reflexión, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo muy de vez en cuando, o cuando menos muy seguido. Bien, señoras, señores, gracias por estar con nosotros. Voy a una pausa y regreso con más Directo a la Conciencia. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. De las cosas que hacemos, que voy a agregarle nos hacemos, son cosas que nos hacemos. O sea, hay situaciones, hay actitudes, hay acciones que de alguna manera llevamos a cabo y que pensamos que siempre vamos a tener la razón, que siempre vamos a tener con nosotros la verdad absoluta. Y sabes, eso es motivo de sufrimiento. Cuando esperamos o tenemos una falsa expectativa de que los demás tienen que estar de acuerdo con nosotros, o que tú eres la persona, la única persona, o más bien la persona más correcta, la que siempre carga con la verdad, la que siempre tiene por sobre todas las cosas y sobre todas las personas la razón. Y entonces todos tenemos nuestra manera de pensar. Evidentemente cada quien la tiene, y todos tenemos diferentes experiencias que nos dan perspectivas distintas de la forma en que vemos la vida. Ahora, creer que todo lo que pensamos es la única verdad y lo único que hay que creer, y la única ideología, el único credo, la única opinión sobre el amor, es un gran error. Y sabes, eso nos lo hacemos muy seguido, y eso produce sufrimiento. ¿Por qué? Si tú le preguntas a una pareja hipotéticamente, ¿por qué se separaron? ¿Por qué terminaron? Porque pues no estamos de acuerdo. Y cuando se trata de investigar quién no está de acuerdo con quién, bueno, pues evidentemente tú vas a decir, pues los dos, ninguno de los dos está de acuerdo con el otro. Claro, pero si nos ponemos a buscar bien profundamente, tendríamos que hacernos una pregunta del tipo, ¿y quién empezó primero con eso de que no te creo, como que tú tienes que hacer lo que yo digo porque eso es lo que está bien? O sea,
Evidentemente alguno de los dos o alguien tuvo que haber empezado con eso de que, no, tú estás mal, no, lo que yo digo está bien, lo que tú dices está mal. Tuvo que haber empezado en algún momento y esa mentalidad no nos permite crecer, no nos permite reconocer que los puntos de vista de los demás también son importantes y sobre todo, yo creo que, claro, yo creo que cuesta mucho trabajo el tratar de que en un afán de ponerse de acuerdo, por ejemplo, las parejas, por ejemplo, padres e hijos, o en algún lugar de trabajo, en un afán de ponernos de acuerdo, tendríamos que analizar exactamente, investigando, leyendo por aquí, consultando por acá, con los expertos, quién realmente tiene la razón. Y si fuera el caso de que la otra persona sí tiene la razón y está en lo correcto y tú no, hoy ahí empieza otro motivo de sufrimiento porque ¿cómo voy a cambiar mi opinión? ¿Cómo voy a cambiar mis paradigmas? ¿Cómo voy a aceptar que tú tienes la razón? O sea, para que veas, ¿por qué sufrimos? Porque queremos, porque nos provocamos sufrimiento y entonces eso de no respetar las opiniones de otras personas produce sufrimiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos lo hacemos a nosotros y aunque no estemos de acuerdo, podemos pensar o podemos creer o podemos aceptar que los demás también tienen opiniones válidas, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Ahora, bueno, ese es un tema muy largo, muy profundo, pero yo a veces me pregunto, y me preguntaron ayer precisamente que si, ¿por qué no hablo? ¿Por qué no hablas? No contesté en ese momento, pero pensé, porque no quiero discutir en cosas que yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo. Porque discutir con una persona necia, discutir con una persona que cree o siente, o tal vez sí sea real que tiene siempre la razón y conoce únicamente la verdad, pues es muy desgastante. Y como yo hace algún tiempecito me firmé a mí mismo un decreto que dice no voy a sufrir cuando el sufrimiento me lo provoque yo mismo. O algo así, ¿no? Porque eh, si queremos realmente involucrarnos, relacionarnos correctamente con los demás, bueno, pues sabes, lo primero que tenemos que dejar de hacer para dejar de sufrir es pensar que siempre tenemos la verdad absoluta o que siempre vamos a tener la razón. Ahora, fíjate otra cosa que produce sufrimiento y que nos lo hacemos. Dice el psicólogo Juan Armando Corbín o Corbán, la verdad es que debe ser Corbín porque es español, que cuando permitimos que el pasado dirija nuestra vida y que nos lo hacemos, o sea, sufrimos por lo que pasó, por lo que pudo haber sido y no fue, porque no tuve lo que quise, ay, cómo sufro, no puedo vivir sin esto, sin aquello. Y nos preguntamos, ¿y por qué lo haces? No, porque pues ni modo, así soy, ni modo de olvidar. O sea, ok, ya entendí que tienes una razón para no dejar de permitir que el pasado dirija tu vida. Ahora, el pasado está allí y no lo podemos cambiar, no podemos hacer un viaje al pasado. Ojalá que pudiéramos viajar en el tiempo, pero no lo podemos hacer y entonces lo que no podemos cambiar, o sea, más bien corrijo, lo que sí podemos cambiar es la manera en que nos relacionamos con este momento de nuestra vida y la manera en que nos relacionamos con el momento presente, porque evidentemente nos vamos a poner a declarar que todos cometemos errores y por lo tanto para ser felices es necesario aceptar, aprender de los errores, porque de nada sirve recaerse o recrearse en lo que pudo haber sido pero no fue, en algo que ya pasó. O sea, fíjate cómo te lo voy a poner así. ¿Por qué sufrimos cuando nos acordamos del pasado? Porque queremos hacerlo, porque el pasado dirige nuestra vida y entonces de las cosas que nos hacemos.
para sufrir, y que podríamos dejar de hacerlo está dejar de vivir en el pasado. Está fácil, ¿no? Bueno, todo depende. Bien, ¿qué tenemos por acá? Bueno, no hay comentarios, poca gente conectada. Yo creo que este programa ya está perdiendo de plano su cometido, su razón de ser. Tendré que pensar en hacer otra cosa. Bien, queridos amigos, mientras tanto, mientras pienso qué hacer, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Aunque a veces parece como que muy extraño o tal vez muy incierto o poco creíble, pero sabes, una forma o más bien una fuente de sufrimiento que uno se provoca es ser muy severo con uno mismo, ser muy duro con uno mismo, ser muy autocrítico, ser muy inflexible con respecto a la opinión que uno mismo tiene de uno. Ahora, y esto sucede muy a menudo, principalmente cuando vivimos en el pasado, cuando sufrimos por lo que pasó, porque cuando sufrimos por nuestra culpa, y que empezamos a buscar motivos por los cuales no dejamos de sufrir. Entonces, cuando sentimos que no dejamos de sufrir, bueno, pues nos criticamos muy severamente, nos criticamos muy duramente, y entonces, por lo tanto, es necesario aceptar, tal vez no olvidar, porque no somos tan expertos ni tan eficientes en olvidar lo que nos lastima, porque lo necesitamos aquí como de primera mano. O sea, claro, por supuesto que hay excepciones. Habrá gente que se niega a sufrir y deja de echarse la culpa por todo, por las cosas que no nos han gustado en nuestra vida, porque no tomamos la decisión correcta en un momento dado, sentirnos culpables por las decisiones que hemos tomado, y cuando no terminamos por aceptar lo que hicimos, independientemente de que en ese momento sentimos que estaba mal o que estaba bien, la aceptación es clave para crecer como personas, para dejar a un lado el sufrimiento que nos produce el estarnos culpando permanente y eternamente por todo, y que nos impide ese tipo de sufrimiento gozar de un mayor bienestar emocional. Porque a veces nos preguntamos, ¿no? Y creo que lo hacemos todos cuando decimos, bueno, sí, ¿qué puedo hacer para ser feliz? ¿Qué no puedo, qué no debo seguir haciendo para ser feliz? Bueno, de las cosas que no debemos seguir haciendo es ser muy duros con nosotros mismos. Ahora, creo que cuando somos muy duros y nos encerramos y nos aprisionamos en el pasado, es porque de alguna manera hemos dejado de ser proactivos. Fíjate, dentro de las cosas que nos hacemos es que evitemos u olvidemos ser proactivos. Te explico.
para gozar de un mayor bienestar emocional, es necesario estar en movimiento, o sea, luchar por nuestros proyectos, o sea, tener un plan, tener un objetivo, tener un propósito, tener un sueño, hacer que las cosas sucedan y no estar quietos allí esperando a que las cosas ocurran por sí solas, encerrándonos en algún tipo de zona de confort en donde, una persona proactiva se adelanta a lo que tenga que hacer para lograr sus objetivos. Una persona reactiva espera que los demás le digan qué hacer o espera que las cosas cambien por sí solas para que él o ella empiecen a actuar. Entonces, ¿qué nos hacemos? Dejamos de ser proactivos. ¿Y qué pasa cuando dejamos de ser proactivos? Somos reactivos. ¿Y qué pasa cuando somos reactivos? Sufrimos porque esperamos que las cosas sucedan. No provocamos que las cosas realmente cambien por nuestra iniciativa, lo cual requiere de otra cierta preparación. O sea, en alguna ocasión platicamos aquí en el programa sobre qué necesitamos para ser proactivos. Poníamos un montón de ejemplos que no vale la pena repetir en este momento, pero uno de ellos es que dejemos de tener miedo a lo desconocido, que esa es otra cosa que nos hacemos. Tener miedo a la incertidumbre, tener miedo a lo desconocido, eso produce mucho sufrimiento porque no terminamos nunca de estar temiendo aquello que quisiéramos hacer, quisiéramos haber hecho, pudimos haber hecho esto, pero me dio miedo. No, yo siempre he sido muy miedoso. Ahora, uno de los miedos más frecuentes es el miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo a que no sé qué va a pasar. No. Imagínate, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, fíjate bien, eso nos hacemos a nosotros y produce mucho sufrimiento porque es el miedo a no saber qué es lo que va a pasar si nos arriesgamos, el miedo a no saber qué pasa contigo, conmigo, con lo que yo decida, por lo que preferimos entonces quedarnos quietos, porque es mucho más cómodo quedarse quieto, porque a pesar de que no estemos pasando por un buen momento, hay gente que prefiere quedarse allí muy cómodamente y dice, no, más vale malo por conocido que bueno por conocer, y aquello y el otro y esto, y entonces nos quedamos muy a gusto diciendo, no, mejor así, ¿no? Mejor así porque más seguro, más marrao. Y luego viene otra cosa que nos hacemos con mucha frecuencia y que produce no solamente incertidumbre, miedo a lo desconocido, sino sufrimiento también. Y eso es quejarnos. O sea, quejarte no va a cambiar tu vida. Esto lo tenemos claro, pero no lo tenemos así como que una práctica muy saludable. Tenemos el mal hábito de quejarnos relativamente por todo y de todos, porque no entendemos que nos lo hacemos. O sea, el hecho de que te quejes de alguien no es que te quejes de alguien por lo que haces, sino estás diciendo qué tipo de persona eres. Fíjate lo que te haces a ti mismo, a ti misma. Quejigas, siempre estás rumiando todo lo malo que sucede en tu vida y te quejas de todo y te quejas de todos. Pero, ¿sabes? Vuelvo a reducirlo de esta manera. No nos estamos quejando de alguien. Estamos siendo como somos, y mientras hagamos eso, mientras nos estemos quejando de todo y que no vamos a cambiar nada quejándonos de nuestra vida y de la vida que nos toca vivir, entonces vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque no dejamos de quejarnos. Y entonces, en caso de no poder cambiar, pues es necesario aceptar que uno es así, que uno se queja de todo, por todo, y cuando sufre es precisamente por eso. Y si pudiéramos decir, oye, entonces quiere decir que sufro mucho porque siempre me estoy quejando de todo. Ándale, muy bien, así es.
La gente no comprende, no sabe, no quiere aceptar que muchos de los motivos para sufrir que tenemos las personas es que nos quejamos de todo y por todo y pensamos siempre en negativo. Ahora, no es muy común que la gente acepte que pensar en negativo es motivo de sufrimiento. Ahora, pensar en negativo no solamente nos inmoviliza, sino nos impide ser optimistas, nos impide mirar hacia el futuro con una mentalidad positiva porque, bueno, aunque no vamos a analizarlo así muy profundamente, pero es evidente, es muy obvio que es mejor ser positivo que ser negativo, porque ser negativo o pensar en negativo nos produce sufrimiento. ¡Qué caray! Muy bien, entonces, señoras y señores, esto quiere decir que me tomo el tiempecito para ir rápidamente a una pausa y luego regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Ojalá que nos puedas comentar, nos dejes tu saludo, puedas sugerir temas para el programa y así sucesivamente. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Qué más nos hacemos y que deberíamos dejar de hacérnoslo porque evidentemente son fuentes de sufrimiento y si realmente queremos dejar de sufrir de alguna manera o por eso específicamente hay que revisar qué hacemos que nos produce ese tipo de sufrimiento? No es fácil identificarlo, sobre todo, ¿sabes? Cuando no nos damos cuenta de que una de las razones por las que la gente sufre y no se da cuenta del todo es querer controlarlo todo. Ahora, el miedo a la incertidumbre nos hace muchas veces quererlo tener todo bajo control. El miedo a lo desconocido, decimos no quiero que hagas esto, no me gustaría que pasara esto. En fin, hacemos una especie de control de todo, no solamente de las personas, no solamente nos convertimos en controladores de las personas, sino controladores de la vida, de todo lo que tenga que ver con nosotros, de la incertidumbre. Y entonces así, muy cómodamente, no tenemos que exponernos a la ansiedad que la incertidumbre crea, porque pues estamos tranquilos, no nos andamos buscando broncas. Es más, muchas veces dejamos que los demás resuelvan nuestros problemas para no tener que perder ese control que necesitamos tener para sentirnos bien, pero no nos damos cuenta de algo muy importante. Tener ese tipo de control, sobre todo, sí produce mucho sufrimiento porque evidentemente, si nos damos cuenta, no tenemos control sobre nuestra vida. O pudiéramos decirlo más chistosamente, no tenemos control sobre nuestra capacidad de tener control. Qué cosas, ¿no? Ahora,
la gente que quiere tenerlo todo bajo control, pues comete un error que produce muchas veces mucho sufrimiento, que es tratar o querer permanecer siempre en lo que conocemos como la zona de confort o la zona de comodidad, en donde estamos muy cómodos porque no hay nada más que hacer, porque simple y sencillamente nos volvemos muy reactivos y esperamos que todo cambie para que nosotros estemos contentitos. Ahora, este miedo a la incertidumbre, este miedo a lo desconocido, nos obliga muchas veces a no hacer nada, a permanecer en la zona de confort, o sea, en ese lugar en que nos sentimos cómodos, obviamente, y que aunque no nos beneficie o aunque nos esté yendo mal o aunque no estemos obteniendo ningún beneficio ni económico, ni emocional, ni espiritual, ni físico, ni amoroso, ni mucho menos, nos invita a permanecer allí de forma indefinida porque queremos que las cosas cambien, pero no estamos dispuestos a mover un dedo para que eso suceda. ¡Qué feo! Y sabes, si nos hacemos eso, entonces no nos quejemos. Vamos a sufrir por esto, por aquello, por lo otro, porque simple y sencillamente no estamos dispuestos a hacer nada por comodidad. Yo sé que para muchos tú estás mal, ya siempre lo mismo, todo mundo dice lo mismo y siempre se quieren meter con uno, como que quieren que haga las cosas y si no quiero hacerlas, no, entonces nos vamos metiendo en esa zona de confort que significa, no me digas a mí lo que tengo que hacer, yo así estoy bien, ya veremos, yo siempre lo he hecho así y bla 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 y bla bla bla, y no te das cuenta que por no hacer las cosas proactivamente y no llevar a cabo lo que realmente quieres lograr, te produce una cierta cantidad de sufrimiento porque pues la gente no lo va a decir, pero se van sintiendo cada vez menos en un nivel cada vez más inferior y entonces eso produce sentimientos como el desmerecimiento de las cosas, el pensar que no merecemos la felicidad, el creer que no merecemos el amor, el creer que no merecemos la riqueza, la prosperidad, la abundancia, porque pues no sé qué esté pasando conmigo, dice uno, que no me va bien. Fíjate que últimamente las cosas han estado muy mal, va muy lento esto del negocio y entonces uno pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué estás en esa situación? Ay, no sé, a lo mejor el gobierno, a lo mejor el Espíritu Santo. No, no es el gobierno ni el Espíritu Santo, es tu exceso de comodidad, tu exceso de zona de confort, tu exceso de miedo, que no quieres hacer algo para lograr un paso más allá, ir más allá, independientemente de tu estatus, independientemente de tu género, independientemente de tu edad, independientemente de tus creencias, pero siempre tendrás que hacer algo nuevo cuando quieres salir de lo que te está provocando un sufrimiento. Ahora, yo creo que mucha gente no lo hace porque le hace más caso a sus creencias limitantes. No, pues es que más vale malo por conocido, ¿para qué te metes en problemas? Todo está mejor así, no me quiero meter en problemas, mejor me callo, y cosas por el estilo que, dichas desde esa perspectiva, pues ahora resulta que ahora sí sé por qué sufres. ¿Por qué sufro? Porque siempre haces caso a tus creencias limitantes y a veces pensamos que lo que queremos es lo correcto. Dime si no. Y estamos aquí en un aprieto porque no sé cuántas personas, pero yo voy a especular, yo creo que 8 de cada 10 personas siempre creen que están en lo correcto y no mueven un dedo para dejar de sufrir, pero en realidad eso les impide crecer. En realidad ese tipo de creencias limitantes están diciendo, sí, sufro tanto por ser tan diferente, pero ni modo, así estoy bien.
Y estos pensamientos reciben el nombre de creencias limitantes y evidentemente debemos evitarlos, o sea, dicho de otra manera, debemos de dejar de hacérnoslo, porque cuando nos preguntamos, oye, entonces dime qué hago para poder dejar de sufrir. No, no te voy a decir qué hagas, te voy a decir que ya no hagas, que dejes de hacer, porque en ocasiones tenemos una creencia sobre algo que nos hace ser pesimistas sobre nuestras posibilidades, que nos hace creer que no vamos a poder, que nos hace creer que no somos merecedores de lo bueno y del éxito, y entonces no nos ponemos a prueba, simplemente decimos, no, pues ni modo, así es, ya Dios quiso y así soy yo y así me hizo Diosito y no sabes quién soy yo, siempre hago lo mismo, ay de mí, y entonces no nos damos cuenta de que pues depende de nosotros y hay que evitar este tipo de creencias para poder ser felices y sobre todo para dejar a un lado el sufrimiento que nos produce el hecho de creer lo que creemos y que no nos funciona. Ay, me acuerdo de mi abuela materna que decía, ay, mijito, que te vaya bien. Gracias, abuelita. Y también que te vaya mal para que sepas de todo. Pues sí. Bien. Entonces, dicho lo anterior, yo voy a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y luego regresamos con el colofón de la historia para que de alguna manera pues resumamos si realmente las cosas que tenemos que dejar de hacernos a nosotros mismos van a tener como resultado algún tipo de desufrimiento. O sea, no sabía cómo decirlo. O sea, dejar de sufrir, pues. Regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, desde el punto de vista budista, que me encanta la filosofía budista porque tiene explicaciones que normalmente no podemos aceptarlas, todo depende de las creencias personales que tengamos cada quien, pero evidentemente hay personas que literalmente se cierran su capacidad de razonar y de pensar simplemente porque creen que no es lo correcto, porque no pensamos, por ejemplo, que no juzgándonos a nosotros mismos y no juzgando las cosas puede ser una manera de ser justos. Y para acabar con el sufrimiento, déjame ver, la psicóloga Edith Sánchez escribe al respecto y dice, discernimiento justo. O sea, ¿cómo discernimos con respecto a lo que pensamos, creemos y estamos dispuestos a hacer? Porque antes de decidir si algo es bueno o es malo, más bien, dice la doctora Sánchez, deberíamos procurar entender a fondo su naturaleza. O sea, ¿por qué estamos sufriendo? Porque, ya sabes, lo de siempre, porque Dios quiere, porque te portaste mal, porque estás pagando un castigo que te mereces. O sea, ¿por qué sufres? ¿Sabes cuál es la respuesta más correcta? Sufres porque quieres, porque te estás haciendo cosas
que si dejaras de hacértelas, es muy probable que estarías entrando en otra zona, en otra área, en otra parte de ti que desconoces por el momento y que podría ser el camino hacia la felicidad, y si no hacia la felicidad, cuando menos a dejar de sufrir. Y entonces muchas personas actuamos de manera equivocada. Y me incluyo porque pues no vaya a ser que me exente y tú digas, uy, sí, cómo no, nunca te equivocas. Pues sí, me equivoco, puedo estar equivocado. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos tan severamente y decir, no, no te lo mereces, no puedes hacer esto porque no es para ti? Y así, ¿no? Entonces, para acabar con el sufrimiento, sería necesario cultivar una actitud comprensiva, de autocompasión positiva, de empatía hacia uno mismo, de buena autoestima, de una imagen positiva, respetuosa, responsable y realista, porque pues no nos corresponde valorar, aprobar o condenar las conductas de los demás. Tampoco ellos tienen el derecho de hacerlo con nosotros mismos en nuestras acciones. Ahora, imagínate, si tú no tienes ningún derecho a juzgarme, ¿qué derecho tengo yo para hacerlo? No solamente con respecto a tus cosas y condenar tu conducta, sino la mía. Ahora, hay una gran diferencia, dice la doctora Sánchez, entre fijarse metas de éxito y proponerse objetivos nobles. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, las metas de éxito, que no son justamente como un propósito, sino metas. Las metas se inspiran en un deseo de exaltación individual que muchas veces nos deja vacíos al final, porque a veces logramos una meta, pero cuando ya lo hemos hecho, sentimos como que no me siento del todo satisfecho, algo falta, no sé, pero siento un vacío y ya sabes. Cuando cumplimos con nuestro propósito, que nos permite no solamente estar bien con nosotros, sino sentimos profundamente que estamos bien con el universo, con Dios, con quien tú quieras llamarle. Y en ese sentido, los budistas invitan a un cambio, o sea, a forjarnos propósitos nobles, a identificar cuáles son nuestros propósitos en la vida, y esto resulta ser un camino para acabar con el sufrimiento, porque siempre nos va a conducir a profundas satisfacciones que son compartidas con los demás, y además se nos nota. Fíjate cómo una persona que, ¿cómo te digo? Una persona que no sufre, o cuando menos aparenta que no sufre, es una persona que siempre se siente útil, se siente satisfecha, se siente como que trasciende en todo, en un sentido que le recompensa sus esfuerzos, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta, por fortuna, que cuando pensamos en que lo que piensen los demás de nosotros está mal y que es un motivo de sufrimiento, y que si llegaras tú a pensar o a creer que ¿cómo me van a evaluar los demás? Total, pues si nadie me quiere, pues ni modo, no pasa nada, no estoy aquí para agradar a todo el mundo, no soy monedita de oro para caerles bien a todos, y empezamos a decirnos cosas, pero pensar en lo que los demás piensan de ti no solamente te impide ser feliz, no solamente te lleva al estarte comparando permanentemente con los demás, sino te hace malgastar mucha energía, te hace sentir cansado, cansada, por supuesto. Y sabes, yo creo que no sé, pero vamos a ponerlo así, uno de los muchos motivos de sufrimiento que tenemos las personas es
que nos preocupe lo que los demás piensan de nosotros, que todo nos lo tomamos personal, que no estamos dispuestos, o cuando menos parece como que no somos eficientes a la hora de complacer a los demás, dejar satisfechos a los demás, culpar a los demás de nuestros sufrimientos. Que por cierto, esa es otra cosa que nos hacemos. No culpamos a los demás, sino creemos que tienen la culpa. Y sabes, en el fondo nos lo estamos haciendo a nosotros, porque culpar a los demás puede ser una excusa para no reconocer que muchas veces podemos equivocarnos. Y entonces, si dejas de creer que nunca te puedes equivocar, es muy probable que elimines de la lista uno de los motivos de tus sufrimientos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, vamos a ver aquí, vamos a entrar a la página de Radioterapia. Yo te invito para que los lunes, los miércoles y los viernes estés con nosotros de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, en vivo en esta página. Yo le agradezco muchísimo a Ana Ortiz, a Ceci Sánchez, a Enrique Orozco Espinosa, Marta Cecilia Aispuro, Ami Lee, Gloria Berta, Ana Julia Moreno Ochoa, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Susi Mar y Leticia Marín, mi hermanita. Pues muchas gracias, queridos amigos. Ha sido muy grato estar esta mañana contigo. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo miércoles. No, el próximo viernes. Ya es miércoles. Bueno, el próximo viernes, ¿no? Y que, bueno, pues cuídate mucho, que seas muy feliz y que seas inmensamente feliz. Yo soy Gilberto Marín, gracias. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente